Bueno, buenos días. De nuevo estamos en nuestra clase de ambientes virtuales, la clase 5.1. Esta la hemos nombrado clase 5.1 porque vamos a presentar lo que vimos la clase pasada, pero en operaciones básicas de computación gráfica implementadas en OpenGL. Recuerden de la clase pasada que vimos las operaciones como son las operaciones de transformación afín, donde se encuentran todo lo que es la operación de escalar, de rotar, de trasladar. También vimos en las clases anteriores de pasada, vimos la importancia que es la posición del punto de luz, la posición del observador, vimos también la importancia del view plane, elementos importantes para la hora de construir objetos en ambientes virtuales y en particular en computación gráfica. ¿Verdad? Entonces aquí en el directorio que ustedes tienen en el Dropbox, que se llama clase 5, dentro tenemos la clase 5 en PowerPoint y tenemos un directorio que se llama tutor. Dentro del tutor vamos a ver un conjunto de aplicaciones que son las que van a servir de ejemplo para reforzar lo aprendido en las clases anteriores. Entonces permítanme entrar aquí, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar, si nosotros vemos clase 5, entonces se dan cuenta que aquí está la clase 5, la clase 5.1, que es la que estamos presentando ahorita, y hay un directorio que se llama tutor. En tutor tenemos un conjunto de ejemplos como en proyección, formas, texturas, transformaciones afines, material, o sea, todo lo que es para la parte de iluminación y posición de la luz. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces vamos a ver posición de la luz. Ustedes recuerdan que cuando nosotros tenemos la posición de la luz, fíjense aquí este rayo que está acá, vamos a ampliar aquí, ¿verdad? Entonces ¿qué tenemos? Este que está aquí es la posición de la luz. Entonces en OpenGL, fíjense que hay aquí GL Float Post. Entonces ese GL Float Post me va a decir la posición donde se encuentra la fuente de luz. Fíjense que tenemos X, Y, Z, y como es un vector ortonormal, se recuerdan que la última posición nosotros lo complementamos con 0 para que sea en coordenadas homogéneas, ¿verdad? Entonces fíjense aquí, cuando yo pincho, o sea, pulso el ratón y comienzo, ustedes fíjense cómo en el lado izquierdo vemos aquí esto que representa la posición de la luz se mueve, ¿verdad? Se mueve en lo que es la coordenada X. Y si observamos aquí, vemos el efecto que se tiene en la posición de la luz una vez que yo muevo su coordenada X. Veamos, por favor. Miren, entonces, ¿verdad? Miren aquí en el lado derecho, que pareciera, ¿verdad? Es como si fuera una linterna que muevo la fuente de la luz en el eje, en la coordenada X, y vemos como el efecto que tiene sobre el despliegue gráfico, ¿verdad? Si nosotros lo movemos en Y, ¿verdad? Entonces fíjense que ahora es distinto. Y si lo movemos en Z, no, de otra manera. Después se recuerda algo interesante que era lo que nosotros habíamos hablado como la posición del observador. Entonces eso en GL es GL Lookup, o sea, ¿dónde está el observador? Y entonces fíjense que aquí está los ojos del observador, dónde está centrado y cuál es la visión de arriba. Entonces vamos a ver, supóngase aquí, miren esto, ¿no? Miren cómo el sistema de coordenadas cambia. O sea, ¿por qué? Porque es como si yo me estuviera dando vuelta alrededor de la pelota, ¿verdad? Eso en lo que respecta a X. Si me pongo en Y, ¿verdad? Fíjense cómo cambia, ¿verdad? Me voy posicionando y el observador, qué objeto, qué parte del objeto está viendo, ¿verdad? Si me muevo en Z, eso es lo que respecta a, ¿verdad? Me voy del plano o lo paso, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Entonces fíjense que aquí hay dos cosas. Este sería el objeto, aquí está el viewport, o sea, lo que se llama, lo que me construye el cono, ¿verdad? O el prisma de visión, o sea, solamente voy a ver aquello que esté fuera, dentro del prisma de visión, como lo vimos la vez pasada. Fíjense en esto, cuando nosotros sacamos el objeto de nuestro prisma de visión, fíjense que el prisma de visión está aquí y no se ve en nuestra pantalla nada. Claro que no se ve nada porque el objeto está fuera del prisma de visión, ¿verdad? Entonces, para volverlo a introducir dentro lo bajamos, ¿verdad? Eso con respecto a Y. Cuando venía a Z, ¿verdad? Entonces fíjense que nos vemos, nos vamos, nos movemos y podemos ver.
Después vemos cómo nosotros lo vamos a ver, si de la parte de arriba, como si estuviéramos viendo una observación desde arriba, como si tuviéramos una cámara que le damos vuelta, ¿verdad? Entonces eso es con respecto a la posición del viewport, el prisma de visión o cono de visión, el objeto, ¿verdad? Y la posición de la luz. Después veremos, vamos a cerrar Después veremos la luz, ¿verdad? Con respecto a la luz, ¿qué dijimos la clase pasada, verdad? Que cuando estamos iluminando un objeto, nosotros tenemos que tener en cuenta, uno, es la posición de la luz. Entonces, de igual forma, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? La posición de la luz, y fíjense que cuando nosotros, aquí vean posición de la luz, entonces fíjense cuando yo muevo, y fíjense el efecto en este caso, en el torus, ¿qué es lo que se ilumina? Fíjense cuando yo cambio, fíjense el efecto de sombra, ¿verdad? Cuando me vengo en Z, se ve más iluminado o menos iluminado, ¿verdad? Ahora, fíjense en algo, que aquí está la fuente de la luz en la contribución de la constante del ambiente. La fuente de la luz en lo que es la constante difusa, la fuente de la luz en la constante especular o brillo, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos constante del ambiente, vemos cómo cambia la coloración del torus, ¿verdad? En lo que es la contribución en X, en Y, Z, pero en este caso es RGB, ¿verdad? Igual pasa aquí, ¿verdad? Cuando aumento un poquito más de rojo, miren cómo el toro cambia de color, ¿no? Un poquito más de azul, rojo, verde y azul, ¿verdad? De tal manera que se comporten en este color, ¿verdad? Y cuando el especular, que es el brillo, entonces fíjense que es como darle mayor intensidad al brillo para que nuestro toro brille. Entonces tenemos la contribución del ambiente, la contribución de la constante difusa, la especular. Y aquí está el material, o sea, el material tiene que ver qué tipo si va a ser material más oscuro, más denso, menos denso. Entonces fíjense que está la constante del ambiente, difuso, especular, y la constante E que nos permitía, ¿verdad? La constante de Kerrer. Bien, entonces eso tiene con respecto al material. Después tenemos aquí las proyecciones. Se recuerda que estudiamos proyecciones en perspectiva, entonces fíjense GL loop, perspectiva, entonces me da la perspectiva. ¿Dónde está ubicado el observador? Fíjense que cuando yo en la perspectiva me muevo en X, fíjense, es como si me acercara el plano de visión, ¿verdad? Y entonces, fíjense que si me alejo, lo puedo ver a la distancia ya y se desaparece, ¿verdad? Y cuando me acerco, me puedo acercar tanto que el prisma de visión se convierte en una línea, ¿verdad? Eso es con respecto a X, puede ser en Y, entonces fíjense cómo voy achicando. Y fíjense lo interesante, ¿no? Aquí está el objeto no cambia, lo que cambia es mi viewport, o sea, al achicar en el eje Y. El viewport, pues fíjense el efecto que tengo, que mi objeto se expande o se achica, ¿se dan cuenta? Mire aquí, ¿verdad? Igual pasa con Z, ¿verdad? Si paso mi viewport detrás del plano de proyección, o sea, fíjense que el objeto desaparece, para poder observar mi objeto tengo que estar mi viewport delante del objeto, y él genera nuestro cono de visión, ¿verdad? Y este lookout es la posición donde yo tengo el ojo para poder, fíjense, la visión desde arriba, la posición desde abajo, etcétera, ¿no? De donde yo me voy a posicionar. Después tenemos las formas, ¿verdad? Entonces, disculpen, vamos a volver acá. Nosotros en la proyección, entonces fíjense aquí tenemos proyecciones de perspectiva, pero también podemos tener, si pulsamos botón izquierdo, proyección ortogonal. Y se recuerdan que la visión ortogonal, los ejes son paralelos, los ejes de proyección, y en vez de tener un prisma de proyección, lo que tenemos es un paralelepípedo de proyección. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que cómo podemos salirnos del cono de proyección, en este caso no cono de proyección, sino prisma de proyección. Fíjense, ¿verdad?, lo podemos sacar, podemos hasta cortarle la cabeza aquí los pies a nuestro objeto, o sea, que donde nosotros estamos centrándonos para ver, ¿verdad?, dónde está el centro del objeto, y nos llevamos el prisma, pero en este caso el prisma para el tipo de proyección, no veo, ¿cierto? Bien, y el flustrum
que es aquello que nos daba lo de la perspectiva de nuestro objeto, ¿verdad? Como si fuera un punto de fuga. Bien, ahora viene las formas, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué tenemos? Para el caso de líneas, yo puedo cambiar esto y entonces puntos, líneas, loop, street, triángulo, vamos a hacer un triángulo, ¿verdad? Entonces podemos, aquí están los vértices del triángulo, ustedes fíjense que cambió, cuando yo pulso aquí punto, entonces pone GL point, entonces es un conjunto de puntos, y fíjense que los puntos están en color, ¿verdad? Si yo aquí me paro aquí, botón izquierdo, le digo no, yo lo que quiero ahora es línea tipo una polilínea, o puedo decir, bueno, quiero una línea cortada. Por ejemplo, aquí tengo un triángulo de esta forma, entonces fíjense que podemos pararnos en los colores y cambiarle el color rojo, verde y azul, ¿verdad? Y el vértice, fíjense cómo se mueven los vértices para cada una de los colores que le quiero dar acá a ese vértice, y la iluminación, ¿verdad? Entonces vértice y el vértice para los vértices, este es el otro vértice, este es el otro vértice y el otro vértice, ¿verdad? Entonces cada vértice tiene un color, y entonces lo que hacemos es interpolación de colores, interpolación de iluminación, usando, en ese caso podemos estar utilizando el Photoshop, que es interpolación de iluminación. Después teníamos que vimos las texturas, ¿verdad? Entonces fíjense que este es lo que queremos visualizar y este es el pedazo. Entonces fíjense que están los colores que se le van a dar, la parametrización de las texturas, los códigos que se requieren para colocar la textura, y aquí vemos las coordenadas. Fíjense que es lo que, o sea, en X, entonces recuerden que es un mapping texture, entonces muevo para que en mi imagen que está aquí pues se vea la textura que yo quiero representar, ¿verdad? Entonces fíjense el efecto que tiene. Entonces lo que hace, agarra esta esquina y la trata de proyectar sobre el objeto que yo quiero renderizar. Después tengo los colores, ¿verdad? Que yo puedo cambiar los colores aquí para mi objeto. Fíjense que estoy cambiando los colores sobre el objeto que estoy renderizando, más no sobre la textura que tengo como patrón, ¿verdad? Y entonces fíjense que aquí en Y el vértice, esto que está aquí, Y el vértice es el vértice del objeto tridimensional que yo quiero utilizar, ¿verdad? Entonces tengo el objeto que está renderizando y aquí están los puntos del vértice del polígono que yo quiero texturizar. Aquí están los vértices de la textura que yo voy a utilizar para texturizar, ¿verdad? Y aquí están los colores que se le va a dar al objeto una vez que se texturice. Por último, las transformaciones afines, ¿verdad? Entonces tenemos traslación, rotación, escalar. Entonces, fíjense, traslación, entonces fíjense que el objeto se queda fijo aquí, el objeto no se mueve, lo que yo estoy moviendo, ¿verdad? Es mi ubicación como observador, ¿verdad? Fíjense, ¿verdad? Rotar, soy yo el que roto, ¿verdad? Las aplicaciones. Escalar. Fíjense que el objeto se despliega aquí con el factor de escala que estoy usando, pero el objeto de la vida real no. Bien, después viene lo que es el efecto niebla, ¿verdad? Que es para hacer color. Fíjense que cambiamos el color, rojo, verde, azul. Y aquí la constante de niebla que yo quiero colocar, o más niebla, o menos niebla, de tal manera de que se vea más niebla, o sea. Bueno, con esto terminamos la clase número 5, 5.1. Espero que para el trabajo que nosotros vamos a hacer, que es un ambiente virtual, pues la próxima clase vamos a trabajar un poco sobre Java 3D,
con el cual nosotros vamos a desarrollar nuestro ambiente virtual haciendo uso de una plataforma X3D para hacer uso de esa plataforma que nos permita construir de manera fácil un escenario para un ambiente virtual. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana en la próxima clase número 7 del curso de ambientes virtuales del posgrado en computación de la Universidad de los Andes, Facultad de Ingeniería. Muchas gracias por su atención. Feliz día.